Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro último servicio del día miércoles de este año. Damos gloria al Señor porque su fidelidad y su misericordia ha estado con nosotros, porque en el transcurso de este año hemos podido ver su fidelidad en cada una de nuestras vidas. Y voy a invitarlos a que puedan acompañarme para dar inicio a nuestro servicio con una hermosa lectura de la palabra del Señor que encontramos en el Salmo número 34. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Amén. Dice la palabra del Señor: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Amén. Hermosa la palabra del Señor. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Amén. Vamos a orar y vamos a poner en manos del Señor nuestro servicio. Amado Dios y Padre de misericordia, en esta noche te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado, que hasta aquí tú nos has bendecido, nos has sostenido, nos has fortalecido, que tu fidelidad y tu presencia, Señor, ha estado con nosotros. Hoy, Padre, es el último servicio de día miércoles y te damos a ti, Señor, toda la honra, te damos toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración, porque solo tú la mereces, Papito Bello. Gracias por este servicio, gracias por la oportunidad, Señor, de estar conectados cada uno en la comodidad de nuestros hogares, pero con el deseo, Padre, de poder recibir de ti, de poder recibir tu palabra. Padre, bendecimos de principio a fin, Señor, lo que en esta noche realicemos y que todo, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén, hermanos, y no se desconecten en esta noche. Iniciemos el 2023 alabando y exaltando el nombre de Jesús. Te esperamos en nuestra media vigilia, este sábado, 31 de diciembre. Ven con toda tu familia. Te recordamos que el domingo, 1 de enero, no tendremos servicios presenciales. ¿Estás listo? Espera más información. Recibamos con gozo la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto saludarles en esta noche de miércoles. Es una bendición. Estamos a 3 días de finalizar el año 2022 y qué bueno que está conectado desde su hogar a este servicio, este último servicio de día miércoles del año. Hoy vamos a compartir una palabra que espero que sea de mucha bendición para su vida, para su familia también. Así que antes de iniciar, acompáñame a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios y a encomendarnos Él y que su palabra sea la que obra en nuestra vida. Padre amado, te damos gracias por esta noche tan especial que nos has dado. Te agradecemos, Señor, porque estamos finalizando casi un año, Señor, de muchas bendiciones. Un año, Señor, en el que hemos visto tu poderosa mano, Padre Celestial. Y en este servicio, Señor, estamos aquí reunidos a la distancia, Señor, pero unidos en el Espíritu para seguir aprendiendo más de ti,
para dedicarte, Señor, nuestro tiempo, Señor, en familia, en nuestros hogares, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor, porque no podemos contar todas las bendiciones que tú nos has dado. En esta noche, Señor, ponemos en tus manos esta palabra, Señor, y te ruego que sea de bendición para la vida de mis hermanos que la van a escuchar ahí en sus hogares, Señor, que pueda ser como una semilla que dé el fruto, Señor, en su tiempo debido, Padre Celestial. Te doy muchas gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y para ello vamos a tomar de referencia el capítulo 14 del libro de Éxodo. En este mensaje que he titulado ¿Por qué clamas a mí? El libro de Éxodo nos relata la historia de cómo los israelitas salieron de Egipto al desierto para ir hacia la tierra prometida y nos cuenta cómo pasaron por diferentes pruebas, cómo Moisés tuvo que abogar delante del faraón para poder liberar a los egipcios, para liberar al pueblo de Israel. En este momento, muchos tenemos metas, como el pueblo de Israel tenía metas en ese momento, que era llegar a la tierra prometida. Nosotros también a lo largo del año y regularmente en estas fechas empezamos a hacernos propósitos para el año que viene. Y al igual que el pueblo de Israel tenía una meta, nosotros también queremos tener un emprendimiento, queremos adquirir una propiedad, queremos graduarnos de la universidad, iniciar una carrera nueva y muchos emprendimientos que nosotros quisiéramos llevar a cabo, pero lastimosamente no se realizan. Y en estas fechas es muy común hablar de ese tipo de cosas. La publicidad, la mercadotecnia nos bombardea diciéndonos que nos inscribamos a cursos, que empecemos el año con buen pie, adquiriendo cosas materiales y ese tipo de cosas. Y que no está mal, por supuesto que no está mal. Pero siempre existe un factor y es que tenemos dificultades al momento de llevar a cabo esas metas. Vamos a leer la palabra en Éxodo 14, vamos a ir al versículo 8. Y antes de leerlo, este capítulo nos relata cómo el pueblo de Israel ya había salido de Egipto y se encontraban en la orilla del Mar Rojo. Y se encontraban acorralados por el faraón, porque el Señor había endurecido el corazón del faraón y quería llevarlos de regreso a Egipto para continuar siendo esclavos. Dice Éxodo 14:8, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a todos los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa siguiéndolos, pues los egipcios con toda la caballería y carros del faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Nos dice la palabra que los israelitas estaban acorralados por el faraón. De este lado tenían el mar y de este lado tenían al faraón y a su ejército, dispuestos a masacrarlos, a llevarlos a la fuerza. Entonces las opciones eran una muerte segura y una muerte probable. Esas eran sus opciones. Muchas veces nosotros tenemos metas que no se cumplen porque estamos encerrados en diferentes situaciones. Y hay dos razones por las que esas metas no se cumplen. Una es porque esas metas, ese propósito, ese anhelo que está en nuestro corazón, no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios tenía algo mejor para nosotros. Y definitivamente ahí, pues, todos estaremos de acuerdo en que no hay nada que discutir. Pero hay un segundo factor que puede hacer que ciertos anhelos no se cumplan. Y es que no actuamos. No actuamos y por eso que el Señor tiene para nosotros no se lleva a cabo. Vamos a continuar leyendo en el libro de Éxodo. Ahora vamos a leer Éxodo 14, versículo 13, que nos dice: pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. El versículo 15 en su parte A nos dice: luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y nos vamos a detener ahí. Nos dice la palabra que Moisés quiso tranquilizar al pueblo diciéndole
que se tranquilizaran, que se calmaran, porque Dios iba a pelear por ellos e iban a estar tranquilos. Y muchas veces nosotros tenemos esa postura, y de hecho he escuchado muchas prédicas en las que sacamos este versículo de contexto. Jehová peleará por ustedes y ustedes van a estar tranquilos, y uno dice, aleluya, gloria a Dios, el Señor va a obrar y yo voy a estar tranquilo. Sin embargo, vemos en el versículo 15 que Dios le responde a Moisés y le dice, ¿por qué clamas a mí? O como lo diríamos entre un par de amigos, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Dios le da esta respuesta a Moisés porque Dios estaba esperando acción. Dios espera que nosotros actuemos porque nuestras acciones son el reflejo de nuestra fe. Y para eso vamos a continuar aquí en Éxodo 14, vamos a regresar nuevamente al versículo 15, y nos dice, luego el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando tierra seca. Si nos damos cuenta, Dios acá le da a Moisés una serie de instrucciones o una serie de acciones que él esperaba que se hicieran antes de hacer el milagro del Mar Rojo. Por supuesto que todos conocemos esta historia y sabemos que los israelitas pasaron en seco. Pero en lo que quiero hacer énfasis esta noche es en lo que tuvo que suceder para que ese milagro se llevara a cabo. Muchas veces nosotros tenemos anhelos y no actuamos por diferentes razones que vamos a ver en unos momentos. Queremos tener un estilo de vida más saludable, pero seguimos comiendo lo mismo. Queremos graduarnos de la universidad, pero no tomamos la decisión de inscribirnos. Queremos tener un emprendimiento, pero no ahorramos para poder invertir. Y muchas cosas más que nosotros queremos, pero a la vez no somos coherentes porque no actuamos. Nos dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La Biblia es muy clara en decirnos que una fe que no tiene obras no es suficiente. Si nosotros no actuamos, el Señor puede tener en su corazón todo el deseo de prosperarnos, de bendecirnos, de respaldarnos, pero si nosotros no damos ese paso, simplemente las cosas no van a suceder, como pasó con el pueblo de Israel. Ellos estaban esperando que sucediera algo, y Moisés incluso le da al pueblo la instrucción de que se quede quieto cuando Dios le dice que marchen. Ellos tenían que dar el primer paso para que empezara a abrirse el mar. Vamos a continuar siempre en Santiago, capítulo 2, versículo 17, que nos vuelve a mencionar. Y dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe sin obras es muerta. Más claro, creo que no lo puede decir la palabra. Si no hay obras, nuestra fe no alcanza para que se lleve a cabo aquel milagro, eso que estamos esperando. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué no actuamos? Hay diferentes razones por las que nosotros no actuamos. Y el día de hoy vamos a desarrollar algunas de ellas. Probablemente usted se pueda sentir identificado con alguna de ellas o con varias de ellas. Y desde mi experiencia quiero compartirle cuáles pueden ser estos factores que pueden influir en que nosotros no actuemos. El primer factor por el que podemos dejar de actuar es por miedo. Y creo que esto es muy común. Todos tenemos miedo a lo que no conocemos, miedo a las experiencias nuevas, algunos más que otros. Y vamos a regresar a Éxodo 14 y vamos a leer el versículo 10 que nos dice, mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. En muchas ocasiones nosotros no actuamos por temor. No llevamos a cabo ese emprendimiento, no llevamos a cabo esa inscripción en la universidad, ese proyecto que yo quería realizar, porque nos da pánico, porque nos da miedo, y eso es natural, eso es algo inherente al ser humano.
Pero el miedo nos causa parálisis. El miedo hace que nosotros nos detengamos y dejemos de actuar. Los especialistas en psicología han desarrollado la teoría de las decisiones. Y dentro de la teoría de las decisiones existe un fenómeno muy interesante que se llama parálisis por análisis. La definición de la parálisis por análisis es dejar de actuar en situaciones en las que tenemos que tomar decisiones importantes por un exceso de pensamiento reflexivo. En otras palabras, yo pienso y lo sigo pensando y sigo analizando mis opciones y de tanto pensarlo no hago nada. Eso es muy común y los estudios dicen que hay muchos proyectos que no se llevan a cabo justamente por esto, por un excesivo pensamiento reflexivo, por mucho pensarlo, por mucho esperar a estar preparado y no se hace. Hay muchas personas actualmente que se preparan académicamente, pero no tienen experiencia. No se tiran al agua, como diríamos, para llevar a cabo sus proyectos, porque están esperando tener ese diplomado, tener esa licenciatura, tener esa maestría, tener los contactos necesarios. Y entonces simplemente, mientras se va pensando, no se hace nada. Y el tiempo pasa. Otras personas tienen miedo siquiera solo de intentarlo. Pero hoy quiero que se quede en su corazón con esta palabra que nos dice Isaías 41:13. Pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Es importante que nosotros salgamos de ese temor, que superemos el temor y empecemos a actuar. Porque cuando nosotros vencemos el temor, nosotros podemos empezar a accionar esas bendiciones. Y nos dice la palabra que Dios está con nosotros, que Él nos lleva de la mano. ¿Qué mejor que saber que Dios nos lleva de su mano y que no importa lo que suceda, Él está cuidando de nosotros? Un segundo factor por el que a veces no actuamos es por desconocimiento. Existen muchas grandes ideas de negocios, de proyectos que no se llevan a cabo porque a veces no sabemos por dónde empezar. Eso es algo también muy común. Actualmente existen muchas plataformas para poder capacitarnos. Y cuando nosotros tomamos la decisión, ya superamos el obstáculo del temor, podemos tener una mayor decisión para aprender. Aprender es algo muy importante y es algo inherente a todas las personas. Cuando nosotros, a lo largo de nuestra vida, aprendemos constantemente, nosotros vamos transformando nuestro entendimiento. Nosotros vamos cambiando y vamos evolucionando de tal manera que nuestro criterio se amplía y somos capaces de hacer otras cosas. Y la Biblia nos dice en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Nos dice la Biblia que el pueblo de Israel sufrió por falta de conocimiento, pero esa falta de conocimiento no fue porque el conocimiento no estuviera ahí, fue porque el pueblo de Israel lo desechó. Y eso ocasionó que Dios lo desechara del sacerdocio, como dice este versículo. Hay muchas personas que anhelan tener puestos de trabajo a nivel ejecutivo, puestos de trabajo que por supuesto sean mejor remunerados, pero lastimosamente están esperando que esa oportunidad llegue y toque a la puerta de la casa. Sin embargo, esto no funciona así. Nosotros tenemos que educarnos, tenemos que instruirnos, adquirir conocimiento, porque cuando nosotros adquirimos conocimiento se nos abren las puertas. ¿Cuántos de nosotros tal vez no hemos pensado en este año voy a perfeccionar mi inglés o voy a aprender inglés? O simplemente pues decimos, no, yo ya no estoy en edad para aprender o para seguir instruyéndome, yo ya estoy grande y eso ya no es para mí. Sin embargo, nosotros nunca dejamos de aprender, siempre aprendemos algo nuevo. Pero cuando nosotros convertimos ese aprendizaje en algo intencional, nosotros podemos maximizar las habilidades que el Señor nos ha dado. Entonces es muy importante
que pongamos mucha atención en eso. Quizá no tenemos temor de enfrentarnos a ese emprendimiento, a ese proyecto, a esa meta, a ese anhelo, pero no sabemos por dónde empezar, no estamos capacitados. También hay muchos proyectos que se llevan a cabo y por desconocimiento fracasan. Entonces esta parte también es muy importante. Hay una tercera barrera por la que a veces no actuamos, y creo que es una de las más peligrosas, y es el conformismo. No actuamos por conformismo. Vamos a regresar al libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 12, que nos dice: ¿no te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. El pueblo de Israel aquí estaba manifestando conformismo. Ellos estaban bien siendo esclavos. Incluso le dijeron a Moisés: no, déjanos tranquilos, aquí estamos bien, tengo mi comidita, lo que necesito, donde dormir, mi trabajito, y no necesito nada más. Y vamos por la vida con esa mentalidad de que gracias a Dios tengo mi trabajo, tengo mi casita, sencilla, pero ahí está, gracias a Dios. Y amén, gloria a Dios, porque eso se ha hecho con esfuerzo. Pero nosotros podemos tener más, podemos anhelar más. Es importante que no nos conformemos porque Dios quiere muchas cosas buenas para nosotros. Y podemos ver acá que algunos israelitas decían: estábamos mejor como esclavos que venirme a morir aquí en el desierto. ¿Por qué? Porque no querían dar ese paso, no querían salir de esa zona de confort, de esa zona cómoda, donde ya tenían lo que necesitaban. Y no querían tener que enfrentarse a ir por algo más, ¿verdad? Vamos a leer Romanos 12:2, en su versión Dios habla hoy, y nos dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Cuando nosotros decidimos transformar ese pensamiento conformista, vamos a empezar a vivir conforme la voluntad de Dios. Porque no tenemos un Dios limitado, un Dios de escasos recursos. Tenemos un Dios que es dueño del oro y de la plata. Un Dios que es dueño de todo el universo. Entonces, nosotros no deberíamos tener una mente conformista. Por supuesto, estamos hablando de salir del conformismo en un sentido positivo, sin caer en la ambición, en la avaricia. Pero nosotros debemos ir por más. Y estas fechas son una buena oportunidad para reflexionar en qué queremos alcanzar el año que viene. Para empezar a considerar en qué estamos fallando. ¿Será que realmente yo estoy siendo conformista? ¿Será que de verdad estoy luchando por esos anhelos? ¿Los estoy poniendo en las manos de Dios y estoy actuando? Porque puede ser que estemos contentos con lo que tenemos y debido a eso estemos dejando pasar muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y esta parte que nos dice Romanos 12:2, donde nos dice que ya no vivamos según los criterios del tiempo presente, va muy de la mano con lo que hablábamos anteriormente, con instruirnos, con aprender, con transformar nuestro conocimiento. Porque también cuando nosotros nos dedicamos a aprender, a instruirnos, y no estoy hablando solamente en un sentido material, sino también en la palabra, nosotros vamos a ver cómo nuestra mente, nuestro corazón, nuestras actitudes van cambiando, van mejorando. Porque aprender, al final, es como el ejercicio físico. De hecho, el cerebro es un músculo que necesita ejercitarse. Cuando nosotros aprendemos, al igual que el ejercicio físico, si levantamos pesas, nos duele. Aprender no es fácil. Dedicar tiempo a la lectura, por ejemplo, a la lectura de la palabra de Dios, si no tenemos la costumbre, puede ser complicado en un principio. Si yo no estoy acostumbrado a leer, hablando de literatura en general, también puede ser complicado porque no tengo el hábito. Y como les mencionaba hace un momento, puede ser como levantar pesas. Me causa dolor.
al día siguiente puede ser que yo no tenga ganas de hacerlo. Pero cuando nosotros nos esforzamos y salimos de esa zona de conformismo, de comodidad, nosotros vamos a aprender a crear hábitos nuevos, hábitos positivos que nos van a ayudar a desarrollar nuestras habilidades. Y hay una cuarta barrera, que es el orgullo. A veces no actuamos por orgullo. Nos dice Éxodo 14, versículo 13, pero Moisés le dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Estos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Moisés respondió esto luego de que el pueblo lo empezara a acusar de haberlos llevado a una muerte segura. El ego de Moisés se vio afectado en ese momento, porque él dio una instrucción y el resultado parecía ser lo contrario a lo que él esperaba. Y de alguna forma Moisés, a manera de defenderse, él responde que no hagan nada, que estén tranquilos, que el Señor va a actuar. Y es cuando el Señor le manda a decir a Moisés que avancen, que marchen. Muchas veces nosotros por soberbia, por orgullo, no pedimos ayuda. Quizá tenemos el conocimiento, quizá tenemos la experiencia para llevar a cabo ese proyecto, para buscar ese trabajo, pero nos da miedo hablar, nos da vergüenza hablar. ¿Qué van a pensar? ¿Cómo me voy a ver si yo estoy pidiéndole ayuda a alguien más? Si van a pensar mal de mí, que yo tengo mucha necesidad. Pero muchos de los grandes proyectos que existen actualmente, muchas empresas exitosas que existen hoy en día, se llevaron a cabo porque hubo personas que se agruparon y se ayudaron entre sí, aportando sus habilidades. Entonces puede ser que nosotros tengamos una idea para un negocio nuevo, para un emprendimiento, tengamos, las capacidades para un trabajo mucho mejor remunerado, pero no hablamos, no pedimos ayuda, no vamos a tocar puertas para que eso suceda. Entonces, lo que sucede es que esos anhelos se ven frustrados, no se llevan a cabo y no nacen esos emprendimientos porque simple y sencillamente la persona que tuvo la idea no tuvo la humildad de reconocer que necesitaba ayuda. Si lo queremos llevar a otro plano o desde otra perspectiva, queremos quizá este año dejar algún mal hábito. Quizá queremos dejar de consumir tiempo en redes sociales, queremos dejar de consumir tiempo viendo televisión, llevando a cabo hábitos nuevos. Pero está comprobado que cuando una persona se traza estas metas y trata de hacerlo sola, no lo logra. Es muy raro que alguien pueda lograrlo sin la ayuda de otra persona. Es por eso que nos dice la palabra que son mejores dos que uno. Porque los seres humanos somos seres que conviven, que trabajan en comunidad. Necesitamos unos a otros. Y dice la palabra que Dios vio a Adán y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Porque nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de asociarnos, de apoyarnos entre sí. Y qué bueno sería que como hermanos nosotros nos pusiéramos de acuerdo para leer la palabra juntos, para llevar a cabo ese hábito este año, para poder convivir más con nuestra familia, para poder empezar a invertir nuestro tiempo de mejor manera, o buscar la ayuda de alguien que tenga experiencia en ese negocio, en ese proyecto que yo quiero llevar a cabo, y empezar a pedir ayuda, asociarme con ese tipo de personas. Nos dice la palabra en Proverbios 18:12, al fracaso lo precede la soberbia humana, a los honores los precede la humildad. Cuando una persona no puede ceder, no puede dejar a un lado su ego para pedir ayuda, inevitablemente le espera un fracaso. Y lo dice la palabra. Pero a las personas que pueden llegar y dejar su ego atrás y reconocer que necesitan apoyo, buscar el conocimiento de alguien que tenga experiencia o buscar quizá apoyo en alguien para poder estudiar, para poder sacar esa materia que no hemos podido sacar en la universidad, tantas situaciones que pueden haber. Cuando una persona logra dejar su ego atrás y pedir ayuda, le espera el honor, le espera
el triunfo, como lo dice aquí la palabra, ¿verdad? Los honores los precede la humildad. Así que tenemos que evaluar si realmente estamos obrando bien, si quizá nos hace falta ser más humildes y reconocer que necesitamos ayuda para llegar a cumplir esa meta. Por último, otra barrera que nos separa del cumplimiento de nuestras metas es la falta de disciplina. Y esto es algo con lo que muchos de nosotros lidiamos. Es importante que nosotros apartemos el tiempo necesario para cumplir aquella meta que nosotros tenemos. Si este año yo quiero aprender un idioma nuevo, lo que tengo que hacer es empezar a disciplinarme, empezar a apartar el tiempo para poder practicar este nuevo idioma. Si yo quiero desarrollar una idea de negocio, un emprendimiento, necesito empezar a considerar todos esos factores que van a ayudar a que mi emprendimiento crezca. Pero lo que sucede es que muchas veces el tiempo se nos va en cosas que no aportan a nuestras metas, que no aportan a esos anhelos que tenemos. El Señor me ha dado la bendición de trabajar en un medio de comunicación y parte de mis atribuciones es revisar constantemente el consumo de contenido que hay en televisión. Y hay estudios que demuestran que los guatemaltecos invertimos entre 2 a 3 horas diariamente viendo televisión, ya sea televisión nacional, viendo televisión por cable, pero son en promedio entre 2 a 3 horas. A eso hay que sumarle el tiempo que pasamos expuestos a redes sociales, viendo Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. ¿Qué pasaría si nosotros dejáramos de consumir todo este contenido de entretenimiento? Porque, dicho sea de paso, los contenidos que más se consumen en televisión son los programas de comedia, son los programas de novelas y los programas deportivos. Programas que su contenido no es precisamente el más educativo, el que más nos forma. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros dejamos de invertir tiempo en ver este tipo de programas y empezamos a dedicarle tiempo a ese proyecto que tenemos pendiente? Si dejamos de procrastinar y empezamos nosotros a dedicarle tiempo, a dedicarle esfuerzo, empezamos a hacer sacrificios. Nosotros tenemos regularmente una sociedad donde nos preocupamos por la salud, donde nos preocupamos por vernos bien, por nuestro peso y en fin. Y los gimnasios, pues no es un secreto para nadie que en enero están abarrotados, están llenos, porque mucha gente inicia con el propósito de empezar el año bien, comer bien, bajar los tamalitos que se comen en diciembre. Y los gimnasios están llenos, pero está comprobado que a la tercera semana ya los gimnasios empiezan a vaciar, ya empiezan a llegar menos personas y en febrero el 90% dejó de llegar. Ahora bien, nosotros tenemos que hacer sacrificios. Muchas de estas personas empiezan a hacer el sacrificio de ir al gimnasio, de ejercitarse, pero en algún momento dicen ya no, es suficiente. Lo mismo pasa cuando nosotros no queremos sacrificar nuestro tiempo para dedicarlo a esos proyectos que tenemos. El Señor puede tener toda la buena intención de bendecirnos, pero nosotros no estamos siendo disciplinados. Estamos perdiendo tiempo, estamos consumiendo contenidos de entretenimiento, que no está mal, por supuesto que eso es importante también, que la diversión, el entretenimiento con la familia, siempre y cuando este sea sano, pero nos excedemos y se nos van estas 2, 3 horas diariamente que bien podríamos sumar a nuestro proyecto. Dice un estudio que las personas que dedican 1 hora a perfeccionar una habilidad durante 5 años, estas personas se vuelven expertas en la materia. Si durante 5 años yo me dedico 1 hora a aprender un idioma, a aprender sobre cualquier tema, y por qué no, a dedicarnos también a escudriñar la palabra de Dios, en 5 años nosotros vamos a ser expertos en el tema que nosotros estemos aprendiendo. Pero imagínense ahora si nosotros esos 5 años los desperdiciamos viendo televisión, los desperdiciamos
viendo contenido que no nos aporta en nada realmente, nos hace reír tal vez, o vemos noticias, que por supuesto es bueno estar informado, pero fuera de eso no nos aporta nada a nivel personal y mucho menos espiritual. Así que es importante que nosotros seamos disciplinados y que empezamos a ser selectivos en lo que nosotros queremos alcanzar y cómo vamos a llevar a cabo esas acciones que van a hacer que alcancemos nuestra meta. Nos dice la palabra en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí nos habla acerca de que el Señor espera que nosotros tengamos dominio propio porque ese es el espíritu que nos ha dado. Así que yo quiero invitarlos, mis hermanos, a que nos esforcemos, a que hagamos esos sacrificios. Empezando por acá, es importante que todos hagamos esos sacrificios para poder alcanzar nuestras metas. Y que si el Señor retarda su venida, en estas fechas podamos decir, lo logré, me esforcé, dejé el temor, me instruí, aprendí, adquirí conocimiento y dejé mi orgullo atrás y fui disciplinado. Y que podamos decir, cumplí mi meta. Así que, un breve recordatorio: supera el temor, adquiere conocimiento, no te conformes, sé humilde, pide ayuda cuando la necesites y ten disciplina. Y para finalizar, quiero compartirles este versículo que en lo personal ha sido de mucha bendición para mi vida, y lo encontramos en Salmos 37:5, que nos dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Nos dice la palabra que tenemos que encomendar a Dios nuestro caminar. Siempre hay una acción antes de, si nos damos cuenta acá, nos dice que debemos encomendar a Dios nuestro camino y tener confianza en Él, y entonces Él va a hacer esa obra, como lo hizo con el pueblo de Israel cuando cruzó el Mar Rojo. Cuando ellos dieron el primer paso, cuando ellos empezaron a marchar, nos dice la palabra que el mar se fue dividiendo enfrente de ellos, y cuando terminaron de pasar, todos los soldados egipcios quedaron en el mar, ¿verdad? Sus cuerpos quedaron ahí flotando, porque el Señor cuidaba del pueblo de Israel. Y hoy quiero decirte que el Señor está cuidando de ti, que el Señor va adelante, va detrás tuyo, está a los lados, te está cubriendo totalmente, pero tienes que caminar, tienes que actuar. Y qué bueno sería que empieces hoy, que no esperemos al 1 o 2 de enero para decir, hoy voy a empezar. El momento de empezar es hoy. Cuando nosotros decidimos actuar, el Señor nos va a empezar a respaldar si nuestros planes están dentro de su voluntad. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás en casa y que me acompañes a darle gracias al Señor por esta palabra. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos habla en todo momento y hoy no fue la excepción, Señor. Te damos gracias porque sabemos que a través de nuestras acciones, Señor, tú mides nuestra fe. Y hoy te pedimos perdón, Señor, si no hemos actuado, si hemos dejado, Señor, en espera esas bendiciones porque no hemos accionado, Señor, de la forma que es debida, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des humildad, entendimiento, Señor, para saber las acciones que nosotros debemos llevar a cabo, Señor, para poder escudriñar tu palabra, para poder, Señor, aprender, Padre Celestial, a nivel general, para poder llevar a cabo nuestros proyectos. Que nosotros podamos empezar, Señor, a echar mano de todas las promesas que tú tienes en tu palabra para nosotros, y que nosotros podamos, Señor, empezar a actuar a partir de eso, Señor. En el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos, Señor, los deseos, los anhelos de los corazones de mis hermanos, Señor, que nos están viendo en sus hogares, Señor. Pongo en tus manos, Señor, esas metas, esos proyectos, esos emprendimientos, Señor, tal vez ese anhelo de adquirir una casa, un terreno, Señor, de adquirir un vehículo, Padre Celestial, de tener un nuevo empleo, de tener mejores ingresos, Padre Celestial, de poder superar, Señor, su crecimiento espiritual, de poder seguir, Señor, creciendo más en ti. Hay tantos anhelos, Señor, que en este momento, Señor, no nos alcanzaría el tiempo para mencionarlos, Padre,
Pero yo te los pongo cada uno, Señor, en tus manos, para que mis hermanos, Señor, puedan activar, Señor, con su fe y puedan, Señor, alcanzar esos anhelos, esas metas, Padre Celestial. Te doy muchas gracias porque sabemos, Señor, que tú estás en todo momento con nosotros, Padre, y que nuestras oraciones, Señor, llegan a tus oídos, Padre, y tú las escuchas con agrado, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén.